personas que han de oír este mensaje pueda ser de gran bendición. Vamos a orar para aprovechar el tiempo, ya Amén. que en realidad lo que vamos a estudiar hoy nos vamos a dar cuenta que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Así es. Y si no lo aprovechamos, finalmente lo lamentaremos. Oremos Así. para que sea el Espíritu Santo quien nos hable hoy. Te Amén. damos gracias, amado Padre Celestial, por darnos este privilegio de estar conectados nuevamente a través de este medio. Hoy que gozamos de la libertad civil, hoy que gozamos de libertad religiosa, Señor, queremos apartar este tiempo solemne, porque cada momento que nos das de gracia es solemne sobre esta tierra y más adelante nos vamos a dar cuenta de que así es. Esos tiempos donde pudimos haber dedicado más para escuchar tu palabra y no lo hicimos. Por eso, Señor, ayúdanos a redimir el tiempo, a aprovechar el tiempo de la mejor manera para que podamos glorificar tu nombre. En tus manos quedamos, háblanos a través del Espíritu Santo, utiliza este servidor para que sea tu obra la que se haga en nuestros corazones. En el nombre maravilloso y eterno de Jesús, nuestro Señor, lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Quiero Amén. llevarlos a el texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5 nos muestra una realidad que muchas veces, hermanos, en las cosas que el enemigo nos entretiene, nos hace perder de vista. Y es la importancia, hermanos, de aprovechar el poco tiempo de gracia que nos queda. Y hermanos, cuando digo que es poco tiempo es porque así es. No queda mucho proféticamente en el tiempo en que estamos. De una manera literal, para toda la humanidad está por cerrarse el tiempo de gracia. Pero aquí hay algo tremendo. Antes de cerrarse el tiempo de gracia para toda la humanidad, primero se cerrará para el pueblo de Dios que conoce la verdad. O sea que habrá un momento de prueba que el Señor permitirá sobre esta tierra para los que están vivos, en el cual será probada nuestra fe y se cerrará definitivamente nuestro tiempo de oportunidad, ya sea para salvación o para perdición. Y por eso la importancia, hermanos, que nosotros hemos sido depositarios de esta verdad, no solamente la importancia de estudiar acerca de ella, de conocer esa verdad, sino que lo más importante de todo es aprovechar bien el tiempo. Hermanos, si hay algo que el diablo está haciendo es que usted y yo perdamos el tiempo que hoy tenemos de oportunidad para afirmarnos en la verdad. Los que no construyan su vida sobre la roca, los que no permanezcan y conozcan esa verdad, serán como la arena movediza. Serán como esa parábola que el Señor registra en los evangelios de aquel que construyó su vida sobre la arena. No tendrán una base sólida sobre la cual sostenerse frente a lo que el diablo va a hacer en estos últimos días para desviarnos de la verdad. Y dice en Efesios capítulo 5, ¿cómo deberíamos hoy aprovechar el tiempo? Dice el versículo 14, por lo cual dice, hermanos, despiértate, tú que duermes. Cuando usted y yo no aprovechamos el tiempo que tenemos hoy de gracia, cuando lo desperdiciamos en novelas, en películas, hablando cosas que no debemos de hablar, en vez de estar predicando el evangelio, en vez de estar dedicando tiempo para estudiar la palabra de Dios, en vez de estar llenando nuestra mente de alabanzas que glorifiquen y que nos acerquen a Dios mientras que hacemos nuestros quehaceres, hermanos, entonces es porque estamos dormidos espiritualmente. El diablo tiene nuestra mente embotada en los deseos, buscando lo que el mundo busca. Y así tiene a la mayoría de los cristianos.
durmiendo espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque el que realmente está despierto está sirviendo a Dios. El que sirve su yo, el que se sirve a sí mismo, el que vive de acuerdo a sus deseos, duerme, está muerto espiritualmente y no vive para Cristo. Por eso el Señor nos dice en esta hora, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, dejemos la pereza espiritual, dejemos el sueño espiritual, ese sueño espiritual que no nos deja levantarnos temprano para hacer de nuestro primer trabajo consagrar nuestra vida a Dios y consagrar nuestra familia para que cuando llegue el momento de la prueba podamos decir, como lo dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y por eso vea cómo podemos despertarnos. Vea el contexto posterior. Dice, mira pues, ¿cómo es que podemos despertarnos para que alumbre Cristo nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cómo nos levantamos de esa muerte espiritual? Vea, mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y cuando vivimos una vida de sabios, una vida que realmente demuestre que estamos despiertos y que no estamos muertos espiritualmente. Dice, aprovechando bien el tiempo, hermanos, hermanas. En otras palabras, si usted y yo no aprovechamos bien el tiempo y lo estamos desperdiciando en cosas que no sirven para la eternidad, eso es un indicativo en el termómetro de que estamos muriendo y estamos dormidos espiritualmente. El diablo nos tiene emborrachados con el vino de Babilonia. Y vea lo que dice, ¿por qué vamos a pasar bien el tiempo, hermanos, hermanas? Porque los días son malos. Y usted cuando vaya a segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y saben, hermanos, me llama la atención esto en base al tiempo de gracia. ¿Saben por qué el Señor nos advierte que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos? Porque el tiempo de gracia, escucha lo que te voy a decir, el tiempo de gracia solamente es por el momento para los que están vivos. En el libro de Eclesiastés capítulo 9 lo dice, solo hay esperanza, solo hay gracia y oportunidad para los que están vivos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice, aún, hermanos, hermanas, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y mientras usted y yo vivimos, ¿qué dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios? ¿Cómo debemos andar? Aprovechando bien ese tiempo de gracia y de esperanza, porque los días que estamos viviendo, que son los últimos días, son días peligrosos. O sea que, ¿qué es lo que nos está queriendo en realidad decir el Espíritu Santo? No sé si usted ha captado la idea. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Hermanos, que en cualquier momento se nos puede cerrar la gracia y la esperanza. Y si usted no vive despierto, vivo para Cristo, si usted no vive aprovechando bien el tiempo, perdió su tiempo, hermano, llamándose cristiano. Porque la Biblia dice que si la muerte nos sorprende en algún pecado oculto, si la muerte nos sorprende en alguna condición de mal, lo habremos perdido todo. Y ustedes dirán, ¿y en dónde dice eso? Vean lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33. La importancia, hermanos, de mientras tengamos vida, estar despiertos, estar viviendo para Cristo. Por eso el apóstol Pablo, allí en Filipenses 1:21 decía, para mí cada día el vivir es ¿quién?
es Cristo. Y él era consciente de esto. Y por eso él aprovechaba bien el tiempo y por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir será ¿qué? Será ganancia. Porque él vivía cada día a la expectativa de que su tiempo de gracia podía terminar en cualquier momento. Y te hago la pregunta a ti en esta hora que me escuchas. ¿Será que hoy puede terminar mi tiempo de gracia si Dios así lo permite? Sí, sí, porque el dador, el que quita y da la vida es Dios. La pregunta ahora que resulta es, y la que más debe de importarnos, no es cuándo se cierre el tiempo de gracia, sino cómo estoy hoy. Hoy, este día es mi día de gracia. Mañana no sé si llegará. ¿Cómo vivo cada día, hermano, hermana? La única manera, lo dice y lo acabamos de leer, que aprovechamos bien el tiempo es cuando vivimos buscando la sabiduría de Dios, cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios, cuando vivimos no como necios, sino como sabios. ¿Y qué es lo que nos da la sabiduría? Aquí está mi hermano, mi hermana. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe decirle al Señor? Señor, dame sabiduría a través de tu palabra para vivir sabia y piadosamente delante de ti. ¿Qué pasa si la muerte nos sorprende en el pecado? Escucha lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33. Vamos allí a Ezequiel capítulo 33, versículo 11 en adelante. Bueno, vamos a leer el versículo 10. Dice, tú hijo de hombre. Bueno, ahora voy a colocarme yo porque ya el profeta murió, ese pueblo murió y ahora de una u otra manera al predicar yo la palabra, estoy haciendo la voz de un profeta, estoy hablando a través del profeta y estoy hablando a ustedes que son, y a mí también repercute estas palabras, primeramente, ustedes que ahora son el pueblo de Dios, la casa de Dios, la casa de Israel, del Israel espiritual. Vea lo que el Señor nos dice en esta hora. Tú pues, hijo de hombre, o sea, tú pues, Ismael, di a los hermanos de la sala de Sun, de España y de diferentes partes del mundo. ¿Qué manda decir el Señor? Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Ahora vea lo que dice el Señor. Diles, vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, o sea, no quiero que nadie muera en el pecado. Por eso Dios extiende su misericordia sobre nosotros. Dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? ¿Qué pasa, hermano, hermana? Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué pasa si yo sigo despreciando el llamado de Dios al arrepentimiento, al cambio, a la transformación, al no dejar esos hábitos, esos deseos, ese mal carácter? Hermano o hermana, estoy cerrando mis días de gracia y de oportunidad. ¿Saben por qué una persona muere en el pecado? Porque para esa persona se le ha cerrado su tiempo de oportunidad y solo Dios sabe hasta cuándo o hasta dónde puede tener acceso al corazón de esa persona. Cuando esa persona cierra su corazón, aunque se llama cristiano, yo he visto muchos que han militado dentro del pueblo de Dios y que finalmente se han apartado, se han rebelado y han muerto en el pecado. Se cerró su tiempo de oportunidad. ¿Qué lo cierra? El dejar de un lado y el despreciar la invitación de Dios a hacer un cambio verdaderamente en nuestra vida para apartarnos del pecado. Y vea lo que termina diciendo. Versículo 12, tú, Ismael,
Di a los hermanos de España y de diferentes partes del mundo, quien quiera escuchar esta palabra, la justicia del justo no lo librará el día que se revele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. ¿Qué está queriendo decir el Señor en otras palabras? Que no importa cuántos años usted haya militado, ni en qué cargo esté dentro de la iglesia, si usted y yo vivimos en pecado, si usted y yo nos rebelamos contra Dios, si usted y yo vivimos para el mundo y la muerte nos sorprende, hermanos, estamos perdidos. Pero también dice, no importa cuán grande sea tu pecado, no importa la vida que haya llevado hasta el día de hoy de rebelión, de iniquidad, esos pecados no serán estorbo para que Cristo te reciba en tus brazos de amor y te perdone y te dé una nueva vida en él. Alabado sea el Señor. Ahí están los dos contrastes, pero ahora vea lo que termina diciendo. Versículo 13. Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él confiado en su vida espiritual, en sus cargos, en sus años de la iglesia, en sus obras que hizo en el pasado. Estoy explicando esa parte. El día que actúe en iniquidad, o sea, el día que permanezca o que viva en el pecado, ninguna de sus justicias no le valdrá el cargo, ni llamarse cristiano, ni llevar 20 años en la iglesia. El día que se rebele contra Dios, no le será recordada, sino que morirá por la iniquidad que cometió. Hermanos, esto es solemne y muchos están jugando con el pecado y llamándose en cristianos. Y muchos creen que van a tener misericordia y oportunidad, quién sabe hasta cuándo. Y a muchos la muerte los está sorprendiendo porque están cerrando la puerta de la gracia por sus propias decisiones. Cada vez que usted y yo nos negamos a cambiar, estamos rechazando, estamos insultando, estamos contristando al Espíritu de Dios. ¿Y saben qué pasará al final de la historia cuando el mundo entero haga eso? De manera individual lo estamos haciendo hoy, pero habrá un momento en que el mundo entero se rebele contra la obra del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a ocurrir en ese día? El Espíritu de Dios se va a retirar por completo de todos los seres humanos que despreciaron la gracia y la misericordia del Señor, y cada uno pagará por su propio pecado. Vea lo que dice la inspiración en cuanto a esto, hermanos. Es delicado y es solemne. Vean lo que dice la inspiración acerca de este asunto tan importante. Escucha. Está en el libro, en este libro Eventos de los Últimos Días, la página 207. Página 207. Dice, el Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, se está retirando de la tierra. Y yo cuando leía este párrafo, yo decía, ¿de cuántos cristianos hoy el Espíritu Santo se estará retirando? Incluso cuando llegue la lluvia tardía, cuando llegue el derramamiento del Espíritu Santo, que será el cierre de la gracia para el pueblo de Dios, dice que el Espíritu de Dios será derramado sobre muchos, pero sobre otros serán dejados a un lado y pasarán por ellos. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Están viviendo de una manera infiel delante del Señor. Y vea lo que dice, tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en la tierra y en el mar. Los impíos que han dejado concluir su tiempo de gracia. Por eso, hermanos, el Señor nos amonesta, si estamos viviendo de una manera impía. ¿Qué es un impío? A veces creemos que el impío es el que está allá revolcándose allá. No, hermano, impío es todo aquel que no quiere vivir una vida de piedad,
Yo puedo ser un impío dentro de la iglesia cuando yo vivo una vida de tibieza. ¿Por qué? Porque esa vida de tibieza es una mezcla del mundo con el cristiano. Y entonces yo no vivo una verdadera piedad. Impío o impiedad es el antónimo de la piedad, es lo contrario. O sea que cuando yo no me consagro realmente a Dios y estoy muerto espiritualmente por mis pecados, por mi carácter, por mis hábitos malos, yo soy un impío dentro de la iglesia, porque no estoy viviendo una vida piadosa que honre y glorifique el nombre de Dios. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente. Pregunto, ¿el Espíritu de Dios obra en los impíos? Sí, claro, porque son los que escuchan, son las personas que escuchan la palabra, pero que la rechazan. Y yo puedo ser uno de ellos si no vivo conforme a lo que Dios me ha revelado, hermanos. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente se apartó de ellos. Desamparados de la gracia divina, estarán a merced de Satanás. ¿Sabe qué pasará cuando se cierre el tiempo de gracia para todas las personas? Dice que los demonios tomarán posesión completamente de la mente y del corazón y este mundo quedará endemoniado. Tremendo, hermanos. Tremendo. Vea, ese párrafo está en este libro, en el conflicto de los siglos. Dice, cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Y cuando el Señor se levantará del santuario y ya terminará su obra de gracia y su obra de juicio, cuando se acabe la gracia para todos, se dé el último llamado a salir de Babilonia. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor. Por eso la importancia de vencer el pecado. Porque si usted vive en pecados ocultos, en mal carácter y no ha sido transformado por la gracia de Dios, entonces cuando se acabe la gracia, usted no va a ser capaz de vivir una vida justa. ¿Por qué? Porque va a seguir en el pecado pidiendo perdón y pecando, pidiendo perdón y pecando. En esa se la pasan muchos cristianos y no hay un cambio, una transformación. Hermano, pecado que no se abandone, escucha, no es perdonado. Eso es uno de los requisitos del cielo para que el perdón sea efectivo en tu vida y en mi vida. El próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a estudiar los 4 pasos para que usted y yo realmente seamos perdonados por Dios. El perdón es gratuito, pero el Señor exige 4 condiciones. Si las cumplimos todas, el perdón es de nosotros. Si no, hermanos, posiblemente muchos de nosotros tenemos pecados que todavía no han sido perdonados, aunque usted los haya confesado. ¿Por qué? Porque debe cumplir esas 4 condiciones que las vamos a ver en el próximo tema, así que no se lo pierda. Y quiero ir terminando con lo siguiente. Vea lo que dice aquí. ¿Qué pasará cuando Cristo se levante y el Espíritu de Dios sea retirado de la tierra? Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Nada, escucha, nada refrena ya a los malos. Y Satanás domina por completo a los impenitentes impedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. ¿Qué es lo que hoy el Señor está teniendo con nosotros, hermanos? Paciencia. Por eso Él extiende su tiempo de misericordia para que ninguno perezca. Pero llegará el día, hermanos, en que usted y yo estemos o no estemos preparados. El Señor dirá,
en ese versículo de Apocalipsis 22:11, ¿qué dirá cuando se acabe el tiempo de gracia? El que es justo siga practicando la justicia, el que es santo sígase santificando, pero el que es injusto siga practicando la injusticia, el que es impuro siga su vida de impureza. El mundo ha rechazado su misericordia y despreciado su amor, y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados de la gracia divina, están a merced de Satanás. O sea, quedan al servicio del diablo. Este párrafo está en la página 671 del Conflicto de los Siglos. Y hermano, quiero utilizar dos textos más para hacer un llamado en esta hora. Y el primero está en Apocalipsis 12:12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, el Señor nos advierte, hermanos. Hay alegría en los cielos. Hay alegría en los cielos porque el diablo ha sido derrotado. El diablo ha sido vencido por la sangre del Cordero. Hay alegría en los cielos también porque el fin del reinado de Satanás en este mundo está por acabarse. Pero hay un ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido contra vosotros con grande ira, porque si hay alguien que sabe que el tiempo de gracia está por terminar, ¿quién es? El diablo, hermanos. El diablo sí sabe que el tiempo está por acabarse y ya no va a poder engañar a nadie. Y por eso está impidiendo que usted y yo nos consagremos realmente a Dios. Porque cuando se acabe el tiempo de gracia, hermanos, en mi apreciación personal, no hay un texto de la Biblia y del Espíritu Profecía que diga que después del tiempo de gracia van a pasar 7 días hasta la venida del Señor. Pero yo he concluido que van a pasar 7 días. ¿Por qué? Porque del cielo a la tierra, allá del tercer cielo a la tierra, dice que cuando vayamos de regreso, el viaje de regreso durará 7 días. Hasta el tercer cielo, lo dice la inspiración. O sea que de para acá posiblemente va a durar 7 días en venir desde el tercer cielo el Señor a este planeta Tierra. Y no es una idea ilógica porque van a haber 7 plagas. O sea, posiblemente, no estoy asegurando que así es, posiblemente una plaga por día hasta que lleguemos a la séptima, que ya es cuando Cristo aparece en las nubes de los cielos. Es una posibilidad de acuerdo al análisis de lo que he estudiado. Pero lo que más debe de importarnos, hermanos, no es cuánto tiempo demorará el Señor en regresar a esta tierra después de que se acabe el tiempo de gracia. Lo que más debe importarnos hoy es estar listos cada día, porque hoy se me puede cerrar mi tiempo de gracia. ¿Y saben qué pasará si hoy se me cierra mi tiempo de gracia? Pues la próxima vez que abra los ojos es para ver venir al Señor o por segunda vez o por tercera vez a esta tierra. Si es por segunda, es para salvación y vida eterna, porque he muerto en paz, haciendo la voluntad de Dios, viviendo una vida piadosa. Pero si es para la tercera venida del Señor, el Señor me levantará, pero para recibir la condenación y el juicio final. Por eso, hermanos, cada día debemos estar preparados y por eso la Biblia dice hoy es el día de ¿qué? Hoy es el día de salvación. Y vamos a nuestro último texto, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, vea lo que dice. Tito, capítulo 2, versículo 13, 11 y 12. Tito, capítulo 2, 11, hermanos.
La gracia de Dios, estamos en el tiempo de gracia, hermanos. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad. Qué triste que la mayoría está despreciando el tiempo de gracia que Dios nos está brindando. Y no sé cuántos de nosotros, que Dios nos ayude. ¿Cómo aprovechamos esa gracia? Vea lo que dice el versículo 12. ¿Cómo usted está viviendo agradecido? Dice, y nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué debemos vivir de esa manera todos los días, hermanos? Porque es la manera en que aprovechamos el tiempo de gracia. Quien vive para los deseos del mundo, quien no renuncia al pecado, no vive justa, piadosa y de una manera sobria delante del Señor. ¿Y para qué debemos vivir así? Dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, hermana, concluimos con lo siguiente. Si tú y yo realmente valoramos el tiempo de gracia, es necesario vivir sobria, justa y piadosamente cada día. Si no valoramos el tiempo de gracia, hermanos queridos, vivamos en los deseos del mundo, vivamos en el pecado y finalmente el tiempo de gracia se nos cerrará y ya no habrá más oportunidad después de la muerte. Para el que vive hay esperanza, para el que muere se acabó todo tiempo y momento de gracia y de oportunidad. La pregunta es en esta hora, ¿cuántos queremos vivir esa experiencia cada día delante del Señor? ¿Cuántos queremos realmente despertarnos del sueño de la muerte y decir, Señor, quiero vivir para ti, quiero prepararme realmente y preparar a otros? Pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros, que queremos colocarnos en sus manos, que queremos realmente decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué hay que hacer, Señor? Quiero estar despierto sirviéndote, para que tú me halles viviendo de esa manera para la gloria de tu nombre. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de meditar en esta hora en tu palabra. Bendice a quienes han estado hasta el final, a quienes han oído este mensaje, este llamado, para que ellos puedan aprovechar el poco tiempo de oportunidad que tenemos, porque estamos viviendo días tan peligrosos que no sabemos, salimos de nuestros hogares y no sabemos si vamos a volver, nos acostamos y no sabemos si nos vamos a levantar. Es por tu gracia, es por tu amor y es por la oportunidad que nos das de que cada día podamos vencer en tu nombre, que nos permite seguir viviendo en esta tierra. Pero solo tú sabes, Señor, quienes realmente están luchando por cada día ser mejores. Y para ellos tú les vas a dar el tiempo oportuno para que finalmente venzan todo pecado y deseo. Pero aquellos que juegan con tu misericordia, Señor, qué triste será, porque en cualquier momento se cerrará tu tiempo de oportunidad. Toca nuestros corazones. Repréndenos, Señor, y castíganos si es necesario para que seamos llevados a un verdadero arrepentimiento y podamos ser salvos en Cristo Jesús. Llénanos de tu Espíritu para que se haga una realidad esa obra en nosotros, pues en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén.